Cuando damos valor a lo que los demás dicen de nosotros o a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos acerca de nosotros, de nuestras familias, de lo que está sucediendo, basado en lo que hemos aprendido en este mundo, en lo que la educación, los sistemas de pensamiento y todo aquello que quiere influenciar la vida de los hombres. Cuando nosotros le damos más valor a estas cosas que a lo que Dios mismo dice de nosotros y a lo que Dios mismo dice acerca de las cosas que están aconteciendo, entonces nosotros vamos a perder de vista la fe a la que fuimos llamados y por lo tanto no podríamos apropiarnos de lo que nos ha sido concedido por gracia. El enemigo de nuestras almas tiene este objetivo, que nosotros no demos la gloria a Dios, que nosotros no estimemos como máximo valor lo que Dios dice de nosotros en su palabra, para que nosotros caigamos, para que nosotros nos posicionemos mentalmente y después en nuestras acciones y en nuestra experiencia de vida en algo a lo que Cristo no nos llamó, en algo en donde quedemos vulnerables ante el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Así es que acompáñame por favor a Romanos capítulo 1 y en Romanos capítulo 1 vamos a ir al versículo 16. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Recuerde que es bien importante que nosotros tengamos el ejercicio, la experiencia de poder manejar la palabra escrita. Hay quienes utilizan los medios electrónicos, las computadoras, las tabletas, los celulares, pero siempre es importante tener a la mano esto, porque en una contingencia en donde perdamos la energía eléctrica por más de 24 horas, ya no tendremos acceso a todo esto. Y si nosotros no solo tenemos la Biblia escrita, pero sabemos manejarla, si no tenemos esto, entonces quedaremos vulnerables a la ignorancia, quedaremos vulnerables a la falta de conocimiento, a la incredulidad y por lo tanto a no vivir a través de la fe. Si usted tiene una Biblia y usted considera que su Biblia es tan, digamos que, tan especial, tan estimada y que no puede ser manipulada o inclusive anotada con algún plumón, algún lápiz, usted entonces tome su Biblia, póngala en un aparador, guárdela ahí y cómprese una Biblia que sí pueda anotar, en donde sí pueda escribir, en donde sí pueda subrayar, en donde sí pueda manipular y que posiblemente como libro pierda su estética por causa de que usted lee la escritura y usted la maneja con sabiduría. Así es que vamos a Romanos capítulo 1 y vamos al versículo 16. Dice así, porque no me avergüenzo del el evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio tiene que ver con la palabra de Cristo revelada a los hombres, mostrando el propósito de Dios para nuestras vidas, es decir, la persona de Jesús, su divinidad y su obra terminada, completa y perfecta, a lo que fuimos llamados a ser, a tener y a hacer. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que fuimos llamados a vivir por el Evangelio. Dice, el Evangelio que es para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, porque dice la Escritura, en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. El propósito del Evangelio es revelarnos la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Y que si ahora somos creyentes nacidos de nuevo, si usted y yo hemos confesado y creemos en la persona de Jesús, en su divinidad y en su obra terminada, completa y perfecta, entonces nosotros entendemos, conocemos y sabemos que hemos sido justificados y que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Esto es importantísimo. Ahora, dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, el justo que somos usted y yo, no porque seamos meritorios o porque nuestros hechos sean excelentes y perfectos, no, sino porque hemos sido perfectos por la justicia de Dios en Cristo, en donde en nuestro espíritu somos perfectos. No en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, porque aún nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos, pero nuestro espíritu es perfecto porque no solo nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino que nacimos de nuevo y fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad con un nuevo espíritu que se hizo uno con el espíritu de Cristo que vino y habitó entre nosotros, porque dice la Escritura que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Que por cuanto somos hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que esto es muy importante que podamos entenderlo y creerlo correctamente. Porque la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Así es que no solo fuimos llamados a vivir por el Evangelio y a estimar el Evangelio de Cristo, sino en el Evangelio fuimos llamados a vivir por fe. Y cuando hablamos de vivir por fe, estamos hablando de vivir para Cristo o por medio de Cristo, porque ahora estamos en Cristo. Sigue diciendo, porque, versículo 17, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Versículo 18, porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticias. Uno de los propósitos del enemigo de nuestras almas es detener la verdad. Ahora resulta que las personas que aparentemente tienen más conocimiento y tienen más influencia en la sociedad dicen que la verdad es relativa, que cada quien puede tener la verdad. Y esa es la justificación o esa es la base que ellos utilizan para creer todo tipo de mentiras y que cada quien viva como se le plazca. Pero dice la Escritura que la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen la verdad. Y el enemigo de nuestras almas lo que intenta hacer es que la verdad sea disipada, es decir, que no sea conocida. Pero la verdad está en Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. No hay muchas verdades, no hay una verdad escondida. Jesucristo es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recuerde que la verdad nos ha sido revelada en la palabra. Y conociendo la verdad en la palabra acerca de Jesús, acerca de su persona divina y de su obra terminada, completa y perfecta, conociendo la verdad acerca de lo que somos en Cristo, conociendo la verdad acerca de lo que fuimos llamados a ser, fuimos llamados a tener y fuimos llamados a hacer, a obrar en la fe, entonces dice permaneciendo, dice la Escritura, permaneciendo en la verdad, habiéndola conocido, seremos completamente libres. Sigue diciendo, versículo 19, porque de lo que Dios se puede conocer en ellos, en los hombres, es manifiesto, porque Dios ya lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, desde la creación del mundo, se ven claramente en lo que ha sido manifestado, siendo entendido por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder, su divinidad, para que nadie se justifique, sino que no haya excusa. Queden sin excusa los hombres acerca de Dios. 21. Porque habiendo conocido a Dios, y en este punto queremos detenernos, porque habiendo conocido a Dios, está hablando de los hombres, porque habiendo conocido a Dios, y no está hablando de los creyentes nacidos de nuevo que después se alejan de Dios, no, está hablando de los que nunca han creído, que nunca han recibido, que nunca han aceptado la verdad de Dios. Y por eso vemos tanta maldad, perversidad y perdición en los hombres. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, se hicieron vanos en sus imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Se creyeron sabios y se hicieron necios.
Voy a regresar al versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto es muy interesante porque cuando habla de glorificar a Dios, habla de estimar, de darle el más alto valor. Y cuando hablamos de Dios es muy importante que podamos identificar lo siguiente. Cuando hablamos de Jesucristo, que es Dios hecho carne, hablamos de su persona humana, de la persona de Jesús, pero también hablamos de que siendo 100% hombre, era 100% Dios, es decir, hablamos de su divinidad. Recuerde que Jesús murió, fue llevado a la cruz, fue crucificado, pagó por nuestros pecados, sufrió todas nuestras enfermedades y pagó por todas nuestras deudas. El castigo de Dios, de la justicia, que estaba en deuda por causa de nuestra separación por el pecado, vino sobre Cristo. Y Cristo en su cuerpo condenó al pecado en la carne. Esto lo hizo en su manifestación humana, es decir, hecho hombre, como hombre. Y Jesús fue sepultado como hombre. Y Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro como hombre. Y resucitó como hombre. Nunca debemos de perder de vista la divinidad de Jesús, pero también debemos entender que Jesús murió y resucitó como hombre, aunque su resurrección en su cuerpo de hombre que se hizo carne, su cuerpo fue glorificado, ya sin relación con el pecado, en el sentido de que Él llevó en la cruz los pecados de todos nosotros. Él fue hecho pecado en el Calvario. Resucitó en un cuerpo glorificado, pero como hombre. Así es que en Jesús está su divinidad 100% perfecta e intacta, porque Él es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, pero tenemos que entender la persona de Jesús y su divinidad. ¿Por qué? Porque como hombre nos podemos identificar con Él. Como hombre nos podemos identificar con Él. Él no deja de ser Dios, pero como hombre nos podemos identificar con Él. De tal manera que ahora podemos entender a su persona divina, su divinidad y su obra terminada, completa y perfecta. Porque a veces tal parece que cuando los hombres hablan de Dios, hablan de alguien muy lejano, hablan de alguien no personal, hablan de algo que está muy alto y que nosotros como hombres somos tan pequeños y estamos tan lejos. Pero gloria a Dios que en Cristo esto quedó sin excusas, es decir, ya no hay ninguna excusa porque la palabra se hizo hombre. Se hizo carne, perdón, y habitó entre nosotros, en Jesús. Así es que nosotros nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección como hombre. Y como hombres, porque nuestro espíritu no lo podemos sentir, porque nuestro espíritu no lo podemos palpar o tocar con nuestros sentidos. Pero creemos lo que la Biblia, lo que la palabra de Cristo dice acerca de nosotros. Y esto nos hace que podamos tener una relación personal con Cristo. Y esto nos hace poder entender que el Espíritu de Cristo vino a morar en nuestros corazones y que ahora somos en Él. Y que la experiencia de nuestra alma, como el alma de Jesús, y la experiencia de nuestro cuerpo, como el cuerpo de Jesús, pueden manifestar la misma gloria de Jesús que Cristo manifestó en este mundo. Porque es a saber que el cuerpo de Cristo y el alma de Cristo, al haber nacido del Espíritu Santo y de la palabra, que no se corrompe, la palabra que es perfecta, la palabra de Dios, Jesús en su ministerio no tuvo ninguna relación con el pecado. A diferencia de nosotros que nacimos de la simiente corruptible de Adán, nacimos en pecado. Pero gloria a Dios que su palabra nos limpia, que su palabra nos fortalece, que su palabra renueva nuestras mentes y transforma todo lo que somos en el sentido de nuestra alma y nuestro cuerpo para ser como Jesús. Así es que
Dice la Escritura que los hombres no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Así es que nosotros hemos conocido a Dios. Nosotros, tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos conocido al Padre a través de Jesucristo, su Hijo amado, y a través de la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado en la palabra. Pero dice la Escritura en Romanos que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Se envanecieron y se perdieron, se hicieron necios. Y esto es muy importante porque nosotros no debemos caer en ello, pero debemos ejercitarnos en glorificar a Dios, en estimar a Dios, en darle el más alto valor a Dios. Y déjeme decirle que es muy importante que podamos entender cómo es que Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Primero, como Dios se relaciona con nosotros es que Dios hizo enviar e hizo morar el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Gálatas 4:6. Y ahora nuestro espíritu renacido, recreado, es uno con el Espíritu de Cristo. Dios se relaciona de manera espiritual con nosotros. Pero es muy importante que también podamos entender que nosotros en nuestro ser espiritual nos relacionamos de una manera perfecta. Nuestro espíritu ha sido sellado con el Espíritu Santo y nuestro espíritu adora en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu no tiene ningún problema en adorar y glorificar a Dios. Lo está haciendo continuamente. Pero entonces, ¿cómo nosotros o cómo Dios se relaciona o nos dio los elementos, las herramientas? ¿Qué es lo que Dios nos dio para que nosotros nos podamos relacionar con Él? Su palabra. Y el Espíritu de Dios utiliza la palabra, revelándola, para que nosotros podamos actuar en fe de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios? Y Dios, como nunca nos dejará y nunca nos abandonará, tiene el poder para manifestar su poder, sus milagros, sus señales, su presencia a través de nosotros. Pero entonces su palabra nos dice que necesitamos alabar y glorificar y adorar y dar gracias. Y nosotros podemos cantar y podemos tener tiempos en los que estamos en comunión con el Señor. O podemos orar en el entendimiento, pero también fuimos llamados a ejercitarnos en orar en el Espíritu, porque cuando oramos en otra lengua, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, y es importante que podamos entender que todo creyente fue llamado a ser bautizado con el Espíritu Santo. Así es que cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos en otras lenguas, oramos en el Espíritu y edificamos nuestro cuerpo, edificamos nuestra alma. Nuestro espíritu es perfecto, es fuerte, está completamente maduro porque es uno con el Espíritu de Cristo. Pero entonces orar en el Espíritu también nos lleva a tener una experiencia, a tener una comunión con Dios, a relacionarnos con Dios. Dios está relacionado perfectamente con nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo en nuestro interior. Y cosas se manifiestan ante nuestros sentidos, pero no son las cosas que se manifiestan ante nuestros sentidos las que guían y las que son el fundamento y el sustento de nuestras vidas, sino la palabra. Así es que la mayor herramienta o el mejor elemento para que nosotros podamos tener comunión con Dios y relacionarnos con Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es la palabra de Cristo, meditada en nuestras vidas, revelada por el Espíritu Santo a nosotros y sembrada en el corazón. La palabra de Cristo. Y esto es el centro, el foco de lo que queremos, de lo que estamos hablando hoy y queremos enseñar hoy. Es que tenemos que glorificar a Dios a través de su palabra también. No solo a través de nuestras bocas, cuando hay un genuino sentir y entender y creer del corazón, que del corazón habla la boca y glorificamos a Dios. Porque no se trata de darle gracias a Dios y de glorificar a Dios de los dientes para afuera, como vulgarmente se dice, sino se trata de adorarle y de glorificarle del corazón.
Así es que es muy importante que nosotros podamos ejercitarnos en esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando Cristo por la fe habite en nuestros corazones. Esto es, cuando la palabra de Cristo habite, more, sea sembrada, cuando es introducida en nuestras mentes, cuando fue puesta delante de nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestra boca, renovando mi mente, sembrada en el corazón. Recuerde, en este proceso el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos ayuda. Por eso siempre tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo de Dios nunca nos dejará y que Él nos ayuda. Siempre esté consciente. Él es nuestro amigo, nuestra ayuda, nuestro consolador. Así es que la palabra de Cristo tiene que ser estimada. Usted tiene que tener en alto estima la palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de Cristo, de su persona, de la persona de Jesús, lo que la palabra de Dios dice acerca de su persona divina, de su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que ahora usted y yo somos en Cristo, de lo que fuimos llamados a tener y de lo que fuimos llamados a operar, a obrar, a hacer. Debemos estimar, darle el más alto valor a la palabra de Cristo. Y déjeme le pongo un ejemplo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de nosotros y acerca de Él, es como un sub y baja en respecto a nosotros. Es decir, si nosotros la estimamos, está en lo más alto. Y lo que dicen los hombres acerca de Dios, y lo que dicen los hombres acerca de Cristo, y lo que dicen los hombres acerca de nosotros en Cristo, está abajo, en lo más bajo. Y no importa lo que el hombre diga, nosotros estimamos la palabra y nosotros le damos más valor a la palabra de tal manera que vivimos conforme a la palabra, que vivimos en la fe, que vivimos en Cristo y por medio de Cristo. Pero cuando empezamos a estimar lo que los hombres dicen acerca de Dios, lo que los hombres dicen acerca de Jesús, lo que los sistemas de pensamiento, los hombres, los vecinos, los familiares, los amigos, inclusive el cónyuge, dice acerca de nosotros, entonces, y si le damos valor, empezamos a estimar y a darle valor a las cosas humanas y dejamos de estimar las cosas de Dios. Es mentira, es un engaño que usted pueda estimar las cosas de los hombres y que nunca pierda el estimar las cosas de Dios. No, si en algún aspecto usted estima y hace caso de las cosas de los hombres, entonces está faltando a estimar las cosas de Dios. Esto es fundamental. Porque, ¿por qué los creyentes no viven en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, en las cosas que Dios nos ha concedido a través de la fe? Porque estiman las cosas de este mundo. Y si las cosas que enseña este mundo, las cosas que enseñan las personas, los sistemas de pensamiento, los sistemas de educación, las experiencias de la vida, los síntomas, si esas cosas quieren enseñar algo y es contrario a la palabra de Cristo, entonces esas cosas son un engaño y son una mentira respecto a la palabra y a la verdad que es Cristo. Y si usted les hace caso a estas cosas y si usted estima, entonces está desestimando. Y lo único que usted está haciendo, como dice Romanos capítulo 1, es que está apropiándose de la sabiduría humana y va a convertirse en ser necio. De tal manera que dice la Escritura aquí, en Romanos capítulo 1, dice el versículo 21, porque conocieron a Dios, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias, pero se hicieron vanos en sus imaginaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Así es que no fuimos llamados a que haya tinieblas en nuestro corazón, no fuimos llamados a imaginar inseguridad, enfermedad, depresión. No fuimos llamados a pensar todo este tipo de cosas, a pensar en codicia, a que nuestros sueños sean sueños materiales. Todos aquellos que profesan sueños materiales, sueños de codicia, los hombres codiciando a las mujeres codiciando lo material, etcétera, 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 son contrarios a la verdad de Cristo, son contrarios a la verdad de la palabra. Es perversión, es iniquidad. Y el problema es que
Cuando nosotros estimamos todas estas cosas, estamos desestimando la palabra de Dios y estamos quedando vulnerables a tener un corazón necio y a que nuestro entendimiento sea entenebrecido. Y entonces dice la escritura en el versículo 23, y trastocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, se hicieron de hombre corruptible, se hicieron ídolos y se entregaron a la perversión. Y dice la escritura que fueron entregados a la inmundicia, es decir, Dios no puede obligarnos. Dios no puede rescatarnos de la inmundicia si nosotros no estamos dispuestos a salir de la inmundicia. Es decir, cuando hablamos de los seres humanos, Dios no puede librar al ser humano si el ser humano no está dispuesto a ser librado. Pero Dios está con la mano extendida. ¿En dónde podemos entender esto? En lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que, más allá de darle valor a las cosas que los hombres dicen, necesitamos permitir que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Vamos a terminar con algunos versículos muy específicos que la Escritura nos enseña en Colosenses capítulo 3. Así es que acompáñenme rápido a Colosenses capítulo 3. Pero es importantísimo que Cristo habite por la fe, por la palabra en nuestros corazones. Por eso no dejaremos de insistir en tiempo y fuera de tiempo que usted medite la palabra, que se acerque a la palabra, que estime como alto valor la palabra. Si yo estimo algo con valor, yo voy a eso que estimo. Y si estimo la Biblia, la palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo a mí, la revelación y el éxito de su vida para vivir en lo mejor de Dios, en lo que Dios ha diseñado para usted, está tan cerca que cuando usted tiene la palabra a la mano, solo basta con abrirla y decirle al Espíritu Santo que mora en usted: revélame la palabra, para conocer tu verdad y, permaneciendo en ella, ser completamente libre de todas las cosas que me tienen atado, todas las cosas que me están observando, que me están, obstruyendo o estorbando. No se acomode, ni se conforme, ni se resigne a lo que usted está viviendo si no es de acuerdo a lo que Cristo conquistó por usted en el Calvario. Si usted no está viviendo en plena libertad, en plena salud, en plena vida, en pleno gozo, en plena adoración, en un corazón que ama al Señor y que quiere servirle compartiendo a otros de Cristo, si usted no está viviendo en la prosperidad, en la libertad, en el amor, en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la bondad, en la fe, si usted no está viviendo en su familia en paz y en completa felicidad, y donde Cristo es el Señor y el autor y el director y el que guía nuestras vidas y el salvador de nuestras vidas y de nuestras familias. Si usted no está viviendo así, entonces es importante que medite y que piense que la manera en la que está usted haciendo las cosas no están funcionando. Así es que es tiempo de ir a la palabra y permitir que la palabra nos cambie sin esfuerzo. No estamos diciendo que queremos ser perfectos, ni que nuestro caminar será perfecto, pero sí estamos diciendo que si la manera en la que vivimos no refleja lo que Cristo ya nos concedió por gracia en Cristo, lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo, entonces necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Y para cambiar nuestra manera de vivir, que no está funcionando si no vive en la imagen, en la gloria de Cristo, entonces para cambiar nuestra manera de vivir tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra manera de pensar no le estoy invitando a que busque otros sistemas de pensamiento que lo ayuden, como hay muchos que quieren introducir la yoga, que quieren introducir otro tipo de religiones. No, estamos hablando de cambiar nuestra manera de pensar a través de la palabra de Cristo. Y dice Colosenses capítulo 3. Usted y yo fuimos resucitados con Cristo, por lo tanto, versículo 1. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Buscad las cosas de arriba, es decir, buscad a Cristo en su palabra. No es que Cristo esté tan lejos, no. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu, en nuestro espíritu hay unidad perfecta. Pero es importante que entendamos que Cristo ascendió a los cielos en su cuerpo glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Pero el Padre envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Y después dice el versículo 2, poned nuestro afecto en las cosas de arriba, nuestra estima, no en las de la tierra. Y no tiene nada de malo que usted experimente cosas aquí en la tierra, pues vivimos aquí en la tierra. Pero no ame más las cosas de la tierra, no sobreponga las cosas de la tierra ni los deleites de la tierra sobre la palabra de Dios, porque entonces usted quedará vulnerable al enemigo de nuestras almas. Dice, poned nuestro afecto en las cosas de arriba, porque ya estamos muertos en Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ahora, fíjese, dice la Escritura 5, versículo 5, haced morir en vuestros miembros, dice que están sobre la tierra toda inmundicia. Usted lo puede después meditar más acerca de lo que dice. Pero dice el versículo 10, habiéndonos vestido del nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Recuerde que el nuevo hombre es nuestro espíritu nuevo que ya mora en nosotros, y ese espíritu nuevo quiere renovarse en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Es decir, quiere manifestar lo que Él es en nuestro interior, en nuestro exterior. 11, donde no hay acepción de personas. Cristo es el todo y en todos. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañas llenos de misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre. 13, soportándonos los unos a los otros. Perdonar como Cristo nos perdonó. 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. 15, y la paz de Dios reina en vuestros corazones. Así es que si nosotros no estamos viviendo de esta manera es porque necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. La palabra de Cristo, versículo 16, more en vosotros ricamente, grandemente, abundantemente en toda sabiduría, enseñándonos y aún amonestándonos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Y todo, versículo 17, lo que hicieres en palabra o en obra en este mundo para servir a Dios o para nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestra familia, todo lo que hagas en este mundo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así es que es tan importante que nosotros, estimando la palabra de Dios como algo tan glorioso y maravilloso, para que nosotros podamos estimar a Dios. Nadie puede estimar a Dios, nadie puede estimar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie puede glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una manera maravillosa y perfecta, si lo podríamos decir así, si no es a través de la palabra. Y aunque Dios establece que por las mismas cosas hechas, por la misma creación, seríamos capaces de glorificar a Dios, porque así lo dice en Romanos capítulo 1. Sin embargo, no solo por estas cosas, porque Dios habla a través de su creación, pero gloria a Cristo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Cristo que Él es la palabra y la palabra es Dios y la palabra nos instruye, la palabra nos edifica, nos redarguye, nos exhorta. La palabra es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu. La palabra es viva y eficaz, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cristo es la palabra y la palabra fue manifestada. No solo se hizo carne, sino que la palabra nos fue entregada en este compendio maravilloso para que cuando el Espíritu de Dios nos la revela, por causa de que nosotros la ponemos en nuestra mente, en nuestros oídos y en nuestra boca. Recuerde, la palabra no puede ser revelada si no la ponemos en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, para que sea renovada nuestra mente
y sea sembrada la palabra en nuestros corazones, entendida y creída correctamente. A veces somos tan distraídos en este mundo hecho de concreto, en este mundo hecho de construcciones, en donde la mayoría de nosotros vivimos, somos distraídos acerca de la gloria de Jesús, porque ya difícilmente podemos ver el cielo lleno de estrellas, ya difícilmente podemos ver la misma creación hecha por Dios, pero podemos glorificar a Dios por la misma creación, porque todo lo que ha sido construido por el hombre proviene de lo que Dios creó en el principio. Pero podemos vernos al espejo, podemos ver a nuestros semejantes y ahí podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la misma naturaleza, las mismas criaturas, es decir, los animales, etcétera, 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 las montañas, los ríos, los cielos, la luna, el sol. Pero glorifiquemos a Dios cuando la palabra ricamente, abundantemente o de una manera extraordinaria esté en nuestros corazones. Y estimemos lo que Dios dice, no lo que otros dicen acerca de nosotros. No podemos ir por la vida y querer ser exitosos cuando le hacemos caso a lo que otros dicen. Que Dios te diga, no te dejes manipular por lo que otros digan. Que Dios te diga. Y Dios nos ha hablado a través de su Hijo, dice la Escritura, en la palabra. Así es que fortalezcamos nuestros corazones, nuestra identidad en Cristo, por lo que somos en Él cuando permanecemos en la palabra que Él nos ha hablado. E impidamos que los sistemas de comunicación, que los medios, que las computadoras, que las redes sociales digan lo que somos. Trate de evitar, si usted tiene oportunidad de estar con las personas de menos edad, lo que están haciendo las redes sociales es crear identidad en los jóvenes, en los niños. Pero nosotros como padres, nosotros como adultos, fuimos llamados a que nuestros hijos sean de voluntad firme, creyendo en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que otros sistemas de pensamiento de las redes sociales dicen acerca de ellos. Así es que evitemos la incredulidad cuando caminamos en la fe por oír, 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 meditar, 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 estimar como más alto prioridad la palabra de Dios, la palabra de Cristo, lo que Cristo es, lo que es Jesús, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, lo que ahora somos en Cristo, lo que fuimos llamados a tener, lo que fuimos llamados a poseer, lo que fuimos llamados a declarar, a vivir y a hacer en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y estimamos tu palabra y estimamos lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te glorificamos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos aliento de vida y propósito. Gracias por darnos tu palabra, por tu llamamiento, por tu herencia y el poder que habita en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la fe, por el evangelio de Cristo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, porque tú influencias, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad y estaremos atentos a lo que tú nos dices en tu palabra. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo. No somos como otros, ni nos comparamos con aquellos que sufren, ni nos comparamos con aquellos que han vivido de una manera en desgracia, ni nos comparamos con los que están enfermos, ni nos comparamos con los que han
tenido pérdida. Nos comparamos contigo, Cristo, porque dice la Escritura que como tú eres, así somos nosotros en este mundo, para vivir en libertad, para vivir en salud, en bienestar, en prosperidad, en éxito, en la autoridad y en el poder en el nombre de Jesús, en la seguridad de lo que somos en Cristo y en la seguridad no solo en reinar en vida cuando recibimos de la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia en este mundo, pero tener la seguridad de nuestra eternidad contigo, Jesús, una vida de eternidad contigo, Jesús, cuando tú vengas por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.